Radio Informativo Huamantla presenta Pensamientos en voz alta con Javier Bretón. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Pensamientos en Voz Alta de Javier Bretón. Él no puede acompañarnos hoy, pero voy a estar yo en su lugar en este programa. Mi nombre es Karina Arciniega. Quiero presentarles a la licenciada en quiropráctica, Sonia Camarillo Cedillo, con número de cédula 9605796, egresada de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Quisiera comenzar, Sonia, primero relatando un poco de lo que ha sido mi experiencia en consulta quiropráctica, y a partir de esta experiencia, que creo que es muy general, lo que vive la gente en general que acude a consulta, que haya un contraste en una consulta normal, cotidiana, y el tipo de consulta que das tú. Yo tengo una rotoescoliosis, como todos. Me esperé hasta el final, ya que no tenía movimiento, o estaba mi movimiento muy limitado, sobre todo en cervicales. Hasta ese momento acudí a un quiropráctico que me recomendaron mucho en el Distrito Federal. Entonces, cuando llego yo a consulta, había una fila como de 10, 15 personas, muy grande. Entonces, cuando vi tantas personas, yo dije, wow, este quiropráctico debe ser muy bueno, ¿no? Cuando me toca a mí mi turno de pasar a consulta, me pasan a una cama con rodillos y me tienen ahí como 10 minutos. Mientras pasa este tiempo, este lapso de 10 minutos, a un lado, en el cubículo de a un lado, está el quiropráctico dando consulta. Durante este lapso atiende a 2 personas, o sea, se tardó 5 minutos en cada una. Después paso yo, y efectivamente igual conmigo, nada más me tronó o me ajustó cervicales, 2, 3 puntos en dorsales, lumbares, y listo, ya, nada más. No me preguntó cómo te sientes, dónde te duele, en qué movimientos, nada, absolutamente nada más. Ajuste muy rápido, 5 minutos, sales y el que sigue. Después te conozco a ti y voy a consulta contigo, y es algo completamente diferente. La verdad, me gustó mucho tu consulta. Gracias. Por eso es que te invito a este programa. Me gustaría que nos platicaras un poco de lo que tú haces en consulta. Sí, bueno, pues lo que yo hago durante mi consulta, desde que llega el paciente, se le empieza a hacer una valoración desde que entra al consultorio: cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, si flexiona la cabeza a algún lado, si la flexiona al otro, si le tiene mucho dolor, si lo detecto un poco triste. Todo eso, dentro de mi tratamiento, valoro todo desde el estado emocional, físico, biomecánico, hasta en algunas ocasiones tengo que hacer preguntas de cómo trabaja, cómo maneja, cómo duerme, porque es muy importante para mí ir al origen del problema, ir al origen, desde el cómo se está durmiendo, cómo vive. ¿Esta es la parte biomecánica? Esta es la parte funcional. Okay. ¿Cuál es la parte biomecánica? La parte biomecánica es cuando el paciente entra, cómo se mueven sus estructuras óseas, cómo se desplaza, cómo armoniosamente o desarmoniosamente se mueve el cuello cuando camina, o cuando mueve un brazo, o cuando se sienta. Hay personas que tienden a sentarse de lado y así se sienten cómodas. Entonces empiezo yo a observar y a preguntar dentro de la clínica. Se le hace un expediente clínico, se le abre un archivo donde voy valorando en base a las siguientes consultas: qué es cómo se ha sentido,
en qué situación se encuentra ahora física y emocionalmente, porque también es importante que el paciente se sienta bien emocionalmente. Y en relación a la biomecánica que va teniendo el cuerpo y esta situación armoniosa que va teniendo la columna vertebral, cuando hay una lesión, cuando algo duele, esto se pierde. Entonces ya no se sientan igual, ya no caminan igual, ya no hablan igual. Entonces empieza a ver como esta pérdida de una fluidez normal y natural del cuerpo. Dentro de mi práctica, lo que yo hago después de llenar una historia, un expediente clínico y después de tener una valoración un poquito más hacia lo que a mi área respecta, de cómo ya lo vi que llegó desde la primera impresión, empiezo con una palpación. Si molesta, empiezo a tocar la columna vertebral, a ver si son puntos dolorosos, toda la columna vertebral se valora, y también extremidades. Extremidades me refiero a los brazos, las piernas, el cuello, en algunas otras ocasiones llevo a ajustar cráneo, si es necesario, y todo esto para que el cuerpo y la columna vertebral tenga la mejor funcionabilidad del cerebro o del sistema nervioso central hacia todo el exterior, ¿no? Desde órganos, músculos, ligamentos, tendones, etcétera, y no se haga como un teléfono descompuesto, de que el cerebro manda una señal y se recibe otra, o que el paciente siente piquetitos o siente que está agarrando algo o siente una presión y no tiene nada en la mano, ¿no? Entonces he tenido diferentes casos desde un nivel neuronal con un deterioro neuronal hasta casos muy sencillos de me torcí el pie, ¿no? Y ya vas valorando al paciente. Pero en base a lo que comentabas, Karina, que si en la práctica después esto se vuelve como, yo a veces lo digo como una comida rápida, de vas, compras tu paquete y entonces te atienden en 5 minutos y ya estás, ¿no? Esto pasa mucho con muchos quiroprácticos, porque finalmente yo creo que en ocasiones se pierde este afán de poder servir, brindar un servicio. En algún momento yo llegué a platicar con un gastroenterólogo, también paciente mío, y él me decía que cómo él puede, que un paciente le decía cuál es el mejor doctor o el mejor terapeuta o el que mejor brinda un servicio de salud, ¿no? Y él dijo algo muy importante: quédate con el que se comprometa contigo. Y yo creo que eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, sí, en el afán de estar ajustando un paciente, el que sigue y el que sigue y el que sigue, perdemos ese compromiso con los pacientes, con sus dolencias, con sus estados de ánimo, porque no todos van a estar felices, pero es importante que uno como servidor y sobre todo como prestador de un servicio de la salud, el paciente tiene que sentirse bien, ¿no? Mínimo sacarle una sonrisita, aunque sea, para que libere endorfinas y se pueda relajar, ¿no? Pero perdemos muchas veces eso, y tienes mucha razón, realmente ha llegado mucho paciente en la clínica comentando, ¿no?, ese tipo de situaciones. Ok, por ejemplo, mencionabas que o yo así lo entendí, a partir de tu consulta, de algunos ajustes y de tu valoración, por ejemplo, puedes llegar a algunos órganos. Por ejemplo, si alguien llega con colitis, con gastritis, con migrañas. Sí, mira, en base a la filosofía que maneja la quiropráctica, dice que se liberan estas interferencias nerviosas, y al liberarse estas interferencias nerviosas a través de la columna vertebral, empieza a generar un estímulo directo hacia el órgano. Sin embargo, mi función principal como quiropráctico es liberar la interferencia nerviosa. El cuerpo
el cuerpo del paciente es el que se va a encargar de estimular esta parte, ¿no? Hacia directamente al gastro, al estómago o hacia el colon para la colitis. Esta enfermedad que tú mencionas, sí llegué a tener una paciente con gastritis y 2 pacientes con gastritis y curiosamente o por razones que te comento, sí se logró el objetivo de la gastritis, pero ellas llegaron por un dolor en espalda media. Un dolor en zona dorsal, que es más o menos por esta zona, que es la zona que inerva la zona gástrica, y su gastritis disminuyó por completo, ¿no? Entonces, sí hay resultados aparte de que se quita el dolor o que disminuye la inflamación o la tensión muscular, o que también llega a haber un mayor fluido de movimiento. Eso también es como el plus, ¿no? Así de, pues ya el asma o que también he tenido una experiencia con asma. Migrañas también. Migrañas. Fíjate, Karina, que en el caso de las migrañas tenemos en la columna vertebral, en la zona del cráneo, la primera vértebra que contacta con la base del cráneo, que es el occipital, se llama atlas. Por esta vértebra, entre estas 2 vértebras y a veces hasta la tercera, que es la segunda vértebra cervical, hasta ahí llegan a salir unos nervios. El trigémino, que es un nervio que pasa por aquí, esta compresión o algún desplazamiento, o es que me peleé ayer exacto, dormí mal, me estresé y entonces tengo tortícolis, ¿no? Esos desplazamientos articulares que se generan en el atlas comprimen la raíz nerviosa y generan unas migrañas espantosas, espantosas, que son generalmente en la parte frontal del cráneo y se irradian hacia la parte posterior, o al revés, empiezan acá atrás y terminan en la parte de adelante del cráneo. Ok. Dentro de tu consulta, tú también haces muchas recomendaciones a tus pacientes de su vida diaria, ¿no? Si trabajas en tal, cómo debes de sentarte, cómo debes de caminar, cómo debes de cargar, ¿no? Por ejemplo, si eres mamá, cómo tienes que hacer esto, o al niño, ¿no? ¿Qué es el tema principal de este programa? Me interesaba mucho que conocieran un poco de lo que es en sí la consulta de Sonia, pero el tema principal es higiene de la columna. Entonces, me gustaría que nos platicara, Sonia, higiene de la columna es en general para todas las personas, desde la infancia, desde bebés, niños, adultos, ¿no? También se puede aplicar en mujeres embarazadas. Sí, claro. Ajá. Sí, fíjate que en el caso de las mujeres embarazadas, sucede algo. Conforme va creciendo la pancita, nuestra curva que tenemos en la zona lumbar, en la cadera, va aumentando para poder ampliar la pelvis, para que los músculos se vayan relajando. Cuando esto sucede, la biomecánica natural de la columna vertebral es hacerse un poquito para adelante. Se va arqueando un poco más. Eso es por una parte. Por otro lado, ya después de los 7, 8 meses, comenzamos con una pancita ya, ¿no? Entonces, todo nos queda más lejos de nuestro centro de gravedad. Entonces, cuando una cabeza, por ejemplo, ¿no? En el caso de una cabeza, pesa alrededor de 5 kilos entre el cerebro, el cráneo, la sangre y todo, ¿no? Entonces, cuando mandamos la cabeza hacia adelante, lejos de nuestro centro de gravedad, pesa alrededor de 25 kilos, 25 kilos, que está aumentando el peso de la cabeza hacia la columna vertebral. En el caso de las embarazadas, todo
todo lo llegamos a cargar de una distancia lejana por la pancita, ¿no? Entonces, cargo las cosas y entre más lejos estén de mi centro de gravedad, más peso va a llegar a tener esto que estoy cargando. Y mi columna vertebral va a tener más peso todavía, va a tener que cargar más aparte de la persona, de mi bebé y de lo que estás cargando, claro. Entonces se genera mayor estrés en la columna vertebral. Lo que yo recomiendo ahí es que las pacientes que están esperando bebito tengan sobre todo la conciencia de cargar todo un poquito más cerca. Yo sé que a veces por las prisas agarramos todo un poquito lejos y me estiro y no hay problema. Pero eso muchas veces llega a generar, después de que nace el bebé, lesiones en columna vertebral, ¿no? Entonces sí recomiendo ampliamente que las mamitas que están esperando bebés sí lo hagan de una manera más consciente, que todo lo que carguen, lo carguen desde lo más céntrico de su eje, lo más que se pueda. Lo más cercano. Sí. Sí, por ese lado. Okay. Otra de las cosas que recomiendo es que después de los 3 meses de embarazo, es recomendable iniciar con un tratamiento quiropráctico. Sobre todo las mamitas que quieren tener un parto normal. Porque en el caso de la pelvis, cuando el cuerpo se empieza a preparar para poder dar a luz, la pelvis se abre y el sacro, que es la base de la columna vertebral, desciende. Cuando esto no sucede, cuando esta pelvis se llega a atorar por alguna situación, el sacro no baja. Y es a lo que muchas mujeres les dicen que tienen una pelvis estrecha, porque no hubo una amplia... La cadera cerrada, ¿no? Exacto. Que tienen la cadera cerrada y que por eso no pueden tener bebés o que no pueden dar a luz y las someten a cesárea. Que no pueden coronar. Exacto. Entonces, ante esta situación, pues el quiropráctico ayuda muchísimo porque logra liberar esta articulación, la coloca en su lugar desde una manera muy sutil, muy suavecita, para que también el bebé tenga todo el espacio para poderse mover también y que los músculos no le generen una presión en todo su cuerpo y pueda él también tener una salida y coronar de una manera más rápida, ¿no? Eso es ampliamente recomendable. Y es menos traumático, ¿no? Para el bebé cuando sale también. Sí, mucho. Y bueno, y después, higiene de columna en un bebé. Higiene de columna en un bebé. Yo recomiendo que después de que el bebé nace, al momento en el que el bebé nace, si nace por vía vaginal, empieza, cuando sacan la cabeza, hay una ligera rotación de la cabeza para que el bebé nazca. En esa rotación llega a veces a ver un ligero desplazamiento nuevamente del atlas, que es la primera vértebra cervical. A veces influyen otras estructuras del cuello, pero cuando esto sucede es cuando generalmente hay niños que lloran mucho si los acuestas, que lloran, que les truena lo que sea cuando los cargas. En ocasiones llegan a tener un poquito de reflujo, porque todo esto está conectado a la parte de la deglución, la nariz. Cuando son un poquito más grandes, se enferman constantemente, son muy se irritan de todo, porque ellos no nos pueden decir, me duele la cabeza, ya me llené, no puedo deglutir fácilmente, ¿no? Entonces, en base a eso, pues el niño se estresa y es un poquito más chilloncito, menos tolerante. Cuando carguen un bebé, sí les voy a recomendar ampliamente que lo primero que hagan sea que pongan la mano debajo de su cabeza y entonces lo giren lateralmente.
cuando están acostados los bebitos, que lo giren y entonces ponen el soporte de la cabeza y lo levanten. Es menos lesión para la columna vertebral que haga esto de ladito a que haga esto. Que carguen ellos su peso, ¿no? Exacto. Que quede así colgando la cabeza. La cabeza hacia Hay que atrás. darle un apoyo a la cabeza. Sí. Y de preferencia que sea de lado. Uh-huh. Si ustedes, ahorita que nos están viendo, ustedes inclinen la cabeza hacia atrás y van a ver que tienen mayor movimiento hacia atrás que del lado. Del lado la musculatura nos apoya muchísimo y restringe un poquito el movimiento. Pero de atrás se va completamente para atrás la columna. Y la zona cervical de la cabeza junto con la zona dorsal. Entonces eso llega a generar posteriormente una lesión. Digo, no es en todos los niños, ¿no? Pero sí, generalmente cuando llega un niño, cuando llega un adulto y te dice, pues es que desde los 8 años de edad tengo un dolor y tiene cerca de 45, 46 años, pues sí te rebuscas, ¿no? Y vas viendo de dónde viene este problema. Entonces sí, les recomiendo a las mamis que en ese sentido tengan cuidado de cómo cargar a su bebé para proteger un poquito el cuello, que es importante. Y en esta edad ya de 8 años, una edad escolar, bueno, yo he visto los pobres niños que van cargando sus mochilotas, ¿no? Bueno, yo también lo viví. Sí, claro. Y era muy doloroso. Sí. ¿Qué recomendaciones tendrías para esta edad? Bueno, afortunadamente ahorita se están dando las mochilas con llantitas, que yo sé que ya cuando entras a la primaria ya no es moda porque ya eres grande. Sin embargo, recomiendo ampliamente esas mochilas que las vas arrastrando, es mucho mejor. Si no hay esa posibilidad de comprar una mochila de rueditas, entonces la mochila que quede lo más fija a la espalda. Si el niño ya se cansó de tenerla atrás y hacer una semiflexión hacia adelante, entonces la puede cargar adelante y que la abrace. Entre menor impacto o menor sangoloteo tenga la mochila, menos sangoloteo va a tener la columna vertebral. O sea, tenerla y el aquí al cuello. frente y abrazarla. Abrazarla. Sí. Que no tenga movimiento, estabilizarla. Ajá. Eso va a estabilizar también su columna vertebral y él va a tener el control de la mochila, no la mochila el control de su columna vertebral. Eso es lo que, cuando son muy pesadas y el niño es muy pequeño. Cuando ya empiezan a ser un poquito más grandes, entonces recomiendo que se ponga atrás y bien fija la mochila a la espalda para que regresamos nuevamente al centro de gravedad, para que no haya este movimiento, este sangoloteo constante que se hace cuando los niños llegan a la escuela y van caminando y luego si se te hace tarde, pues olvídalo, ¿no? Entonces van así corriendo y la mochila atrás. Que ni pasa, ¿no? Sí. Okay, y en el caso de ya una edad más grande, no sé, adolescentes. Sí, ya cuando vamos creciendo, la influencia social es bastante fuerte, ¿no? Quiero hacer mucho hincapié en el caso de algunas caricaturas que hay en el medio, de las posturas que manejan estas caricaturas y después se va haciendo como una moda, ¿no? Me voy a levantar para indicar más o menos, es esta, la postura que generalmente manejan. Entonces, esta posición hace que la cabeza se vaya para adelante. Aquí tenemos 25 kilos más de nuestra cabeza por la posición. Más estamos generando una carga de esta parte de la columna vertebral que se llama zona transicional, que es dorso lumbar. Aquí se está generando una tensión. Esta tensión
también va directamente a la columna vertebral. Y luego aparte, la mochila de un lado y quiebro la cadera de otro, ¿no? Entonces estoy haciendo esto y la columna vertebral no está teniendo un soporte correcto. Esas posturas que tenemos ahora en los chicos, aproximadamente de entre 15, 20 y tantos años, cuando crecen o siguen madurando en esa posición, en esos hábitos de columna vertebral mal fundamentados, cuando llegan a los 70, 65 años, comienzan a tener problemas en caderas, comienzan a tener problemas de dolores de cabeza, dolores en la parte transicional, igual cérvico-torácica, porque todo el cuerpo comienza a tensarse. Entonces los hombros rotan hacia adentro y si nuestras mamás nos mandan a tender la ropa, pues la tendemos así, con una restricción de movimiento. Y ya si hay rotación hacia el frente, ya hay como una hipercifosis, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando ya llegan a los 70, 80, pues ya llegan con estos problemas muy fuertes de columna vertebral y unos dolores impresionantes. Entonces, si podemos evitar estas lesiones, que totalmente podemos hacerlo a través de una conciencia, yo creo que necesitaríamos menos tratamientos médicos y dentro del centro de salud, ¿no? Y también yo creo que, bueno, ahorita se me ocurre, ¿no? Que están así todo el día. Ah, sí. En el iPad, ¿no? En el iPhone. Ajá. ¿No? Llevarlo un poco más arriba. Sí, exacto. Fíjate que en ese sentido tienes mucha razón, Karina, porque entre la computadora, ¿no? Entre el iPad, como decías, y el celular, estamos aumentando este peso en la columna vertebral y que finalmente el cuerpo se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar a lo que tú le des. Y desde chiquitos los niños los ves con el celular viendo o jugando. Sí, todavía no saben hablar y ya están, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, si le van a dar el celular al niño, entonces póngale un cojincito atrás para que se recargue bien y la cadera y la columna vertebral tenga un soporte y haya menos peso en la zona de la columna, ¿no? Y eso, aparte, leí un documental que esa posición generaba personas depresivas, porque constantemente tenía agachada la cabeza. Entonces, el cerebro detecta, manda la información de que está triste. Y eso genera niños con trastornos de depresión un poquito. Pero finalmente, quiroprácticamente, yo recomiendo que si le van a dar el teléfono o el niño va a jugar, sí, el cojincito atrás, o voy a estar en la computadora mucho tiempo. También los adultos, ¿no? Sí. Porque también nosotros estamos todo el día. Todo el día, ajá. Okay. O luego nos quedamos dormidos, ¿no? En la micro. Y vamos mandando la cabeza hacia adelante. Sí, a mí me pasaba mucho tiempo cuando estaba en la universidad. Me quedaba dormida y entonces ya decía, me duele el cuello. Ah, pues sí, me quedé dormida. Pero estos son estos pequeños microimpactos que se van generando en la columna y que muchas veces generan consecuencias graves, ¿no? Desde un dolor de cabeza hasta una falta de movimiento en el cuerpo. Una incapacidad. Más fuerte, claro. En el caso de los adultos, por ejemplo, no sé, las mamás, las amas de casa, algunas recomendaciones, no sé, las señoras en casa que barren, que planchan, que lavan los trastes, no sé. Sí. ¿Qué recomendaciones das? Mira, en el caso de lavar los trastes,
la parte en donde ellas lavan sus trastes no esté ni muy abajo ni muy arriba, y que estén lo más cerca posible del fregadero, para que ellas puedan hacerlo desde una manera más cerca a su centro de gravedad. Es como lo que pasa con las embarazadas, ¿no? O sea, yo agarro el traste y para no mojarme me hago hacia atrás, y entonces agarro el zacate y tallo de este modo. Cuando somos 3 en la familia, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si son 8, 12 integrantes de la familia y cada quien deja un montón de trastes, pues me la paso 1 hora, si tú quieres, lavando los trastes en una sola posición, que es así. Y eso genera después mucho dolor en esta zona alta, ¿no? Sí, hay muchas señoras en casa que todavía lavan trastes en el lavadero, ¿no? Ajá. Está muy abajo y está muy lejos. Muy lejos. Ajá. Entonces, ¿qué se recomendaría? La tarja o el lavadero que estuviera como una altura del ombligo. Sí, ajá, como una altura del ombligo, y que, por ejemplo, siempre tendemos a poner el jabón de trastes lejos, que esté cerquita de nosotros para no estar haciendo esto, ¿no? Y quedarnos ahí lavando el traste. Siempre a la altura del ombligo, y a esa altura poder y cerquita de nosotros lo más que se pueda. Digo, sí nos vamos a mojar, pero también hay mandiles para que no nos mojemos, ¿no? Y que nos facilitemos nuevamente la existencia en ese sentido. También cuando, por ejemplo, barran o estén trapeando, tendemos muchas veces, me voy a volver a levantar, tendemos muchas veces a trapear así, ¿no? Entonces estás así y estás trapeando así, con una hipertrifosis aquí, y entonces si la casa es un departamento, bueno, pues no hay tanto problema, pero si ya es un poquito más grande la casa, o hay mamitas que trapean su patio, el patio de atrás, el del perro, el del gato, y eso todo en esta posición. Cuando hacemos esto en esta posición, volvemos nuevamente al estrés que hay en esta zona, de la zona dorso-lumbar, y vienen muchos problemas de espalda por tensión muscular. Esta tensión muscular comprime las raíces nerviosas de la zona lumbar y genera mucho dolor. Eso en el caso de todo cerca, lejos de nuestro eje, ¿no? Como también cocinar, como el trapear, en el barrer, bueno, lo más derechitas que se pueda, para que no generen un estrés. Sí, hay que llegar a una parte, no sé, abajo de los sillones, en lugar de hacer esto, agacharte, ¿no? Ponerte en cuclillas o algo y barrer. Exacto, siempre es importante. Si voy a cargar algo de abajo hacia arriba, es muy preferible que sea agachada completamente y entonces levantarme, porque los músculos de las piernas están diseñados para hacer este movimiento, pero en el caso de la columna vertebral, el estar haciendo este movimiento constantemente, 50 veces al día, todos los días, la columna no está diseñada para hacer ese movimiento, ¿no? Está diseñada para generar un soporte, para brindar un movimiento, pero para hacer unos movimientos repetitivos, o por ejemplo en el caso de los oficinistas que están mucho tiempo sentados en una sola posición, la columna vertebral tampoco está diseñada para estar en una sola posición más de 15 minutos. Entonces, por eso también muchas personas que trabajan en oficinas en esta posición llegan también con muchos problemas y mucho dolor, ¿no? Porque han sometido a la columna vertebral a unas posturas a las que para eso no está diseñada. Y en el trabajo, entonces, ¿tú qué recomendaciones harías? En el trabajo, si estás en una oficina y estás mucho tiempo sentado, procura moverte. Yo recomiendo mucho un cojín. Un cojín, aquí venden mucho unos gusanos como esponjositos, así que me encantan. Con bolitas, ¿no? Bien pegadito atrás de la silla, y entonces el cojín atrás,
y nos va a brindar un soporte. Y de esa manera trabajar. Cuando los escritorios están muy abajo, entonces la cabeza tiene más flexión. Sin embargo, si pueden, métanle unos libros a su computadora, por favor, o suban un poquito el mouse, que quede todo un poco más a su alcance y a una distancia favorable, para que no hagan lo menos posible una flexión bastante pronunciada. En la medida de lo posible, lo menos que puedan hacer flexión del cuello va a ser mucho mejor. Y el cojín atrás va a generar un soporte. Si ya me cansé, lo subo otro poquito. Si ya me cansé, lo bajo otro poquito. Si ya me cansé, vuelvo al centro. Pero es importante que el cojín lo estén constantemente moviendo, porque empiezan trabajando así y terminan trabajando así, ¿no? Entonces, esos hábitos posteriormente llegan a generar un poco de dolor en la zona lumbar, porque la quinta vértebra lumbar junto con el sacro empieza a tener un roce. Y eso a la larga genera una lesión importante hacia los miembros pélvicos, hacia las piernas. También otra recomendación que quiero hacer a las personas que están en oficinas, por ejemplo, es que tengan en ocasiones el mouse. Sí, la lesión, ¿no? Esta nueva también del túnel del carpo. Exacto. Están así, ¿no? Están así. Y aparte he tenido varios pacientes que ya no solo es el túnel, sino que empieza a haber como un deterioro del extensor. Y entonces empieza a haber inflamación de esta parte de aquí. Yo les recomiendo que si empieza a haber inflamación, hay un poquito de dolor. En general es una zona dolorosa, pero cuando muevo el dedo, se aumenta este dolor. Se pongan ya sea un paliacate, hagan una ligera presión cuando estén trabajando, para que este músculo empiece a relajarse un poquito y cada vez más. ¿Sí? En ese sentido, y yo sé que Huamantla tiene muchos campesinos, y he tenido muchos campesinos que han tenido bastantes problemas de rodillas, de columna vertebral, bastante serios, llegan ya con un desgaste muy fuerte, bastante deteriorada la articulación, porque tienden a tener esta posición, tienden a tener esta posición, y entonces una pierna está delante recibiendo todo el apoyo y el soporte, y la otra está atrás, pero la pierna que está delante es la que está teniendo más estrés. Y luego no se compensan las cargas. No se compensan, exacto. Entonces están sembrando y están agachados, y entonces están moviendo y constantemente están en una sola posición. En esta posición, cuando yo flexiono la parte de la columna vertebral o la parte el tronco superior, del tronco superior hacia adelante, la columna vertebral está cargando aproximadamente 75 kilos más mi peso, más si estoy cargando otra cosa, ¿no? Esto quiere decir que si yo agarro un garrafón de agua en esta posición, aunque lo vaya arrastrando, estoy cargando más de 100 kilos, ¿no? Entonces, un campesino que está en esta posición durante una hora va a tener mucha tensión en esta zona de aquí, y mucha tensión en el cuello, porque aparte no siempre trabajan así, en ocasiones tienden a levantar la cabeza, y eso genera todavía más estrés. Yo recomiendo mucho, obviamente no les puedo decir que dejen de trabajar, ¿verdad? Eso es algo que francamente, como quiropráctico, como yo, Sonia, no me gusta decirle al paciente, pues si le duele correr, no corra. Pues si le duele cuando se va al campo, pues no lo haga. Y entonces limitarlo. Claro, ¿no? ¿qué opción de vida le das al paciente?
¿Qué compromiso tienes tú con tu paciente de decirle, pues entonces no lo haga, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Sí, lo que yo hago es buscar la manera de cómo lo hacen y que sea la manera menos dañina para su cuerpo. En el caso del campesino, yo entiendo que pues, tienen que estar agachados. Sin embargo, lo que pueden hacer es cambiar la pierna, por ejemplo. Si ya tengo una pierna mucho tiempo, la pierna derecha mucho tiempo en esta posición, bueno, entonces la cambio a la otra, ¿no? Eso es por una parte. O puedo estar agachado y en proporciones pequeñas. Digo, yo no soy, nunca, lo más que he sembrado ha sido una maceta en mi casa. No sé qué tan cansado puede ser, pero bueno, podríamos ver las posibilidades, ¿no? Y descansos, ¿no? Quizás 10 minutos cada hora. Sí, 10 minutos, 15 minutos cada hora. Sí, es importante porque es muy triste ver al paciente ya grande, cansado, sus músculos bastante tensos, estresados y las articulaciones degeneradas, ¿no? Entonces, si podemos evitar esta lesión, señores, yo les pido que tomen un poquito de conciencia y que cuiden mucho sus posturas para que podamos tener una mejor calidad de vida. Todos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hago un hincapié. ¿Y en la vejez hay alguna recomendación ya para los adultos mayores? Sí, para los adultos mayores yo quiero hacer un hincapié. La vejez y la limitación la tenemos en la cabeza. Cuando el adulto mayor comienza a ser cada vez más adulto, a veces nosotros los hijos o los nietos, no, ya, siéntate ahí por favor, ya no te muevas, si no te vas a caer, es que ya estás volviendo a regresar como niño. No, los adultos mayores, he tenido muchos pacientes que tienen una columna vertebral más sana con 83 años de edad que la mía, ¿no? Entonces, no, yo recomiendo que vayan a atenderse, que si les duele algo, por muy mínimo que sea, lo traten para que no exacerbe, no se prolongue, exacto, de una manera más rápida, ¿no? No porque ya estén viejitos, no porque ya el cuerpo no es el mismo, sino porque ya hay una memoria de vida en el músculo. La memoria que se ha acumulado y se ha guardado durante toda la vida. Exactamente. Y bueno, sí hay cierto desgaste fisiológico propio de la edad, ¿no? Así es, sí hay un desgaste natural de la edad, sin embargo, hay pacientes que no lo manifiestan. Sí. O sea, que tienen dolor nada más por un desplazamiento de una vértebra o de 2 vértebras que se llegan a mover, eso genera mucho dolor. Pero como ya está viejito, entonces ya no te muevas, ¿no? Es que ya estás viejito. Pues sí es normal. No es normal. El mismo dolor que puede tener un viejito es el mismo dolor que puede tener un niño de 5 años. El problema es que como el niño de 5 años apenas tiene 5 años, pues entonces no hago mucho caso, ¿no? Pero el viejito, como ya es un adulto mayor y es normal, pues entonces que así se quede. Entonces yo los invito también a que empiecen a hacer un poquito más de conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Claro. Y de cómo se mueven, y de qué les duele, y de cómo les duele, y para cuando mueven hacia aquel lado, y cuando lo mueven hacia el otro lado no tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este punto también es importante. Hay muchas lesiones también por la forma en la que se duerme, ¿no? Sí, mucho. Por ejemplo, dormir boca abajo, ¿no? Aparte de que se aumenta el gasto cardíaco, ¿no? También hay lesiones en columna, ¿no? Por dormir boca abajo. Sí, sobre todo en cuello, por dormir boca abajo, sobre todo en cuello. Yo les digo que llegan a dormir como atropellados porque toman esta posición. Están así, giran la cabeza, un brazo arriba
el otro abajo o el otro por acá y la pierna flexionada. Esa posición en particular, cuando uno gira la cabeza hacia algún lado, llega a haber una rotación desde la zona cervical, la séptima cervical y la primera torácica, que es como por esta zona de aquí donde sentimos una ligera jorobita, hacia los costados. Hay una estructura ósea que se llama primera cervical. Esta primera cervical se mueve en conjunto con la séptima, con la primera torácica. Entonces, si yo giro mi cabeza durante 5, 6, 8 horas que duermo, y todavía levanto mi brazo, yo quiero que ustedes que nos están viendo toquen su hombro y cerquita al cuello, quiero que levanten su brazo y giren su cabeza. Sientan toda la tensión, presionen ligeramente y sientan cómo duele, cómo llega a haber una ligera molestia mayor que cuando estoy normal, ¿no? Eso hace mayor estrés en la articulación y genera muchos bloqueos nerviosos. En la primera costilla generalmente llega a haber hasta desde un adormecimiento, una falta de sensibilidad, un adormecimiento en un dedo, 2, en el brazo, en el brazo, hasta una pérdida de movimiento, ¿no? Eso es por el lado de esta parte, ¿no? Del cuello, entre el cuello y también genera migrañas, por cierto, en el cuello y en el hombro. En el caso de la pelvis, cuando la pelvis tenemos una pierna estirada y la otra flexionada en rotación externa, la pelvis, un ilíaco, se queda en extensión, que es este se queda en extensión y se queda en flexión, hace esto. Entonces tenemos dos fuerzas opuestas en los ilíacos. Es cuando dicen los pacientes, es que ya me di cuenta que tengo una pierna más corta que la otra. ¿Eso es real? Sí tenemos a veces una pierna más corta que la otra, sí a veces desgastamos más un zapato que del otro, pero es también por esto, ¿no? O por el cruzar la pierna, o por la cartera en la parte de atrás, en la parte de atrás. Eso va haciendo que los ilíacos lleguen a tener una flexión o una extensión, dependiendo de cómo los usemos, ¿no? ¿Y sabes dónde se observa mucho? Yo me he dado cuenta cuando manejo o cuando estoy sentada, llevo el peso más hacia un lado. Sí, sí, generalmente es hacia la palanca de velocidad. En ese sentido, sí, cuando los chicos empiezan a crecer o que ya tienen su primer carro o las... Generalmente los chicos, porque las chicas manejan como más pegaditas al volante, ¿no? Pero generalmente los chicos que les digo, luego les pregunto cuando vienen los familiares, sí, su esposo o su novio o su hijo maneja como galán, que tienden a hacer esto y esta parte hacia adelante, ¿no? Esto también llega a generar una lesión importante en la zona lumbar y en la zona cervical. Y cuando flexionamos, y luego si le sumamos la cartera, o sea, segurito que a los 50 años va a llegar al consultorio, ¿no? O va a llegar a consulta. Y luego dicen, es que solamente recogí una hoja de papel, o sea, ni siquiera pesaba. La filosofía de la quiropráctica dice, el cuerpo va a tener la resistencia de vencer la enfermedad, ¿no? Enfermedades de una gripe hasta un problema biomecánico, ¿no? Pero cuando esta resistencia se vence, viene la enfermedad del cuerpo. Es lo mismo. Las vértebras pueden estar así y a lo mejor un poquito desplazadas, ¿no? Pero si ese movimiento de flexión hizo que hubiera un poco más de desplazamiento articular, va a generar una compresión nerviosa y se detona el dolor y por supuesto con ello la enfermedad. Entonces sí, en ese sentido de la manejada, de cruzarnos de las piernas, de la cartera atrás, en el caso de los varones, que es muy común, hace estos movimientos de los ilíacos, al igual como dormimos, así como cuando estamos atropellados, ¿no? Siempre me han preguntado cuál es la mejor manera de dormir. Muchos quiroprácticos han mencionado que de lado es la mejor manera de dormir. Sin embargo,
al principio de mi carrera yo mandaba a dormir a mis pacientes de lado, ¿no? Y después llegaban peor, con tensiones más fuertes, con subluxaciones todavía más fuertes. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Y me decían, doctora, es que duermo de lado pero no descanso. Claro, tienen mucha razón. Yo, en base a mi tratamiento, yo recomiendo que duerman de lado, con la almohada que principalmente cubre el cuello, es lo que primero tenemos que proteger. O sea, que cuello. No llegue aquí. No. Que llegue hasta acá. Exacto, porque luego me dicen, es que tengo de las almohadas estas ortopédicas y no sé qué de esponja y no sé qué. Que son un poquito más altas. Pero las usan a la mitad de la cabeza, ¿no? Entonces, no, la almohada por sí sola no va a hacer nada. Tenemos que acomodarla. Primero proteger el cuello, primera instancia. Eso va a liberar tensión en el hombro. Después, si la mujer es muy caderona, si en el caso que fuera mujer y es muy caderoncita y tiene hombros un poquito anchos, entonces utilizar otra almohadita en la cintura. Y la almohada principal en medio de las rodillas, que va a hacer que la cadera no se junte y no genere tensión en la parte Relaja la cadera. Relaja la cadera, exacto. Eso es por una parte. Si el paciente duerme de lado, si el paciente me dice, yo no puedo dormir de lado, yo duermo boca abajo, bueno, yo recomiendo una almohada a principio de abdomen y zona torácica del pecho y otra almohadita a la mitad de la cara. Eso va a hacer que el cuello no rote. No rote demasiado, sino que está boca abajo, tiene una rotación, pero no es exagerada, ¿no? Entonces, la almohadita aquí y ya puede dormir como él quiera. Ok, bueno, pues estamos finalizando este programa. Se nos fue el tiempo muy rápido. Muy rápido. Me gustaría dar informes, si me lo permites, para la gente que estuviera interesada en asistir a consulta contigo. Tu dirección, tú estás en Morelos Poniente, número 105, justo enfrente del Coppel, en donde es el Salón de Eventos Fantasy, el Pasaje Fantasy, que todo el mundo lo conoce, pero no sé si nos pudieras dar tú un número de teléfono a donde podrían contactarte para pedirte alguna cita. Claro, mi número de teléfono es el 55 40 43 11 00. Es 55 40 43 11 00. Si marcan desde aquí es con 045, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Sí, porque es número de la Ciudad de México, entonces es 045 55 40 43 11 00, ¿no? Okay. Sí, efectivamente. Bueno, pues te quiero agradecer infinitamente que me dejes acercarme a la gente por este medio, por la confianza que me has otorgado de estar aquí y poder compartir un poquito de mi experiencia y conocimientos, por toda tu confianza y por haberme invitado. De verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Sonia, por venir, y para mí sí era muy importante que la gente conociera tu trabajo. Gracias. Y que pudieras transmitir tus conocimientos. Para mí esto era muy importante. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos despedimos así. Nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde en este programa Pensamientos en Voz Alta de Javier Bertón. Nos vemos pronto. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.
Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de Huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla, y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de Huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Xalpatlahuaya sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo.
Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 47-219-38 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Auto Fidmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y venta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla.